Hola a todos y bienvenidos a este video. Mi nombre es Jaycis Vanessa Montero Enríquez, soy estudiante de la Universidad EAN de la carrera de Negocios Internacionales. Y en esta presentación estaremos abordando el fascinante mundo del derecho mercantil internacional. Estaremos explorando sus conceptos claves, normas de competencia y propiedad intelectual. También los principales organismos internacionales que regulan este campo dinámico. Comenzaremos diferenciando los conceptos fundamentales del derecho mercantil, el derecho en los negocios internacionales y la propiedad intelectual en los negocios internacionales. Bueno, nuestro primer tema y primer concepto va a ser el derecho mercantil internacional. Esta es una rama especializada del derecho que ocupa las relaciones comerciales y empresariales a nivel global. En este campo abarca una amplia gama de normas y principios diseñados para regular las transacciones comerciales que cursan fronteras nacionales. Su principal objetivo es facilitar el comercio internacional, promoviendo la armonización y la unificación de las leyes comerciales entre diferentes países. Este marco legal proporciona una base segura y predecible en las transacciones comerciales, asegurando que las empresas puedan operar en un entorno justo y equitativo independientemente de las jurisdicciones involucradas. Las fuentes del derecho mercantil internacional son diversas y abarcan desde tratados y convenios internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías hasta normas y reglamentos emitidos por los organismos internacionales, como es la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. Además, incluye la Lex Mercatoria, un conjunto de normas y principios codificados que han surgido en la práctica internacional y son ampliamente aceptados por la comunidad de negocios. Estas fuentes son fundamentales para garantizar las reglas del juego que sean claras y coherentes en el comercio global. El derecho mercantil se aplica para varias áreas claves, incluyendo el comercio de bienes y servicios, los contratos comerciales internacionales, la protección de la propiedad intelectual, la resolución de disputas comerciales, entre otras. La resolución de disputas es un aspecto crítico que se maneja a través de los mecanismos establecidos como el arbitraje internacional, que ofrece una vía neutra y eficiente para resolver conflictos. En resumen, el derecho mercantil es la esencia para el funcionamiento del comercio global. Proporciona el marco necesario para las empresas que puedan interactuar de manera efectiva y segura en un mercado internacional, promoviendo la equidad, la justicia y el desarrollo económico global. El derecho a los negocios internacionales es una rama del derecho que se enfoca en las transacciones comerciales y las actividades empresariales que se desarrollan entre entidades privadas y diferentes países, a diferencia del derecho mercantil internacional que regula las relaciones comerciales en un ámbito más amplio e incluye tanto normas como públicas como privadas. El derecho a los negocios internacionales se centra más principalmente en los contratos y operaciones comerciales y privados. En este campo se abarca una gran variedad, incluyendo la negociación y ejecución de contratos internacionales, la financiación de operaciones comerciales y las inversiones extranjeras. También la resolución de disputas comerciales a través de mecanismos como lo es el arbitraje y la mediación. Su principal objetivo es proporcionar un marco jurídico que facilite y regule las transacciones comerciales internacionales, asegurando que las partes involucradas tengan claridad y seguridad jurídica en sus operaciones. Las fuentes del derecho internacional incluyen como tratados y acuerdos bilaterales y multilaterales entre países, normas y principios establecidos por organismos internacionales y las leyes mercatorias, que se refiere a las prácticas comerciales generalmente aceptadas en la comunidad internacional. Estas fuentes buscan normalizar las diferencias entre los sistemas legales y distintos países, facilitando así el flujo del comercio y la inversión transfronteriza.
La propiedad intelectual en los negocios internacionales es un aspecto crucial que abarca la protección de las creaciones de la mente, tales como invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. En el contexto de los negocios internacionales, es la propiedad intelectual que refiere a los derechos que tienen los titulares sobre sus creaciones, y estos son derechos reconocidos y protegidos a nivel global. Existen varios tipos de derecho de propiedad intelectual, incluyendo patentes, marcas comerciales, derechos de autor y secretos comerciales. Las patentes protegen las invenciones, otorgando a los inventores los derechos exclusivos para explotarlas durante el periodo determinado. Las marcas comerciales protegen los signos que distinguen los productos o servicios de empresas en el mercado. Los derechos de autor protegen las obras literarias artísticas como libros, músicas y películas. Los secretos comerciales protegen la información confidencial y valiosa de una empresa. En los negocios internacionales, la protección de la propiedad intelectual es fundamental para fomentar la innovación y la creatividad y la inversión. Tratados internacionales como el Acuerdo de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y administrados por la Organización Mundial del Comercio establece las normas mínimas para la protección y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual en todos los países miembros. Además, la propiedad intelectual juega un papel clave en las estrategias comerciales de las empresas globales, permitiéndoles proteger sus innovaciones, construir marcas fuertes y mantener ventaja competitiva en el mercado internacional. La gestión eficaz de la propiedad intelectual implica la vigencia y el registro de los derechos múltiples jurisdiccionales, así como la defensa activa contra las infracciones y la negociación de licencias de acuerdo a las transferencias de tecnología. En resumen, la propiedad intelectual en los negocios internacionales es la esencia para el desarrollo económico y el crecimiento empresarial, promocionando un marco legal que incentiva la innovación y asegura a los creadores empresariales que estos puedan beneficiarse de sus invenciones y las marcas en un mercado global. Ahora vamos a explorar las principales diferencias del derecho mercantil internacional, derecho a los negocios internacionales y la propiedad intelectual en los negocios internacionales. El derecho mercantil es una rama del derecho que regula las relaciones comerciales y empresariales a nivel internacional. Este se enfoca en un conjunto amplio de normas y principios que se aplican en transacciones comerciales que trascienden fronteras nacionales. En este campo abarca aspectos como la regulación de contratos internacionales, el derecho, el comercio internacional y las inversiones extranjeras, además de la resolución de disputas comerciales. Su objetivo es facilitar el comercio internacional promocionando seguridad jurídica y equidad para las operaciones comerciales en diferentes países. Por otro lado, el derecho de los negocios internacionales se centra principalmente en las transacciones comerciales y las actividades empresariales entre entidades privadas de diferentes países, a diferencia del derecho mercantil internacional que incluye normas tanto públicas como privadas. El derecho en los negocios internacionales se enfoca más en los contratos de operaciones comerciales internacionales privados. En este campo se abarcan áreas como la negociación, ejecución de contratos internacionales, financiación de operaciones comerciales y la inversión de extranjeras. Su principal objetivo es proporcionar el marco jurídico que facilite las transacciones comerciales internacionales, asegurando claridad y seguridad jurídica entre las partes involucradas. En cuanto a la propiedad intelectual, en los negocios internacionales, esta se refiere como la protección y creación de la mente, como las inversiones, obras literarias, artísticas, marcas comerciales en el contexto global internacional. La propiedad intelectual abarca derechos como patentes, marcas, derechos de autor y secretos comerciales. En los negocios internacionales es fundamental para proteger las innovaciones de las marcas empresariales, permitiéndoles mantener una ventaja competitiva en el mercado global.
En los tratados internacionales están bajo la Organización Mundial del Comercio, que establece normas mínimas para la protección de la propiedad intelectual en todos sus miembros, facilitando la defensa de los derechos a nivel global. En resumen, mientras el derecho mercantil internacional regula un amplio aspecto de actividades comerciales entre países, los derechos de los negocios internacionales se enfocan más en las transacciones y contratos de las entidades privadas, y la propiedad intelectual, por su parte, ocupa más las creaciones de marcas de las empresas en el comercio exterior global, incentivando la innovación y el crecimiento empresarial. El derecho mercantil internacional. Existen varios conceptos fundamentales que son esenciales para entender cómo se regulan las relaciones internacionales a nivel global. Entre estos conceptos se encuentra la lex mercatoria y las normas de competencia y la propiedad intelectual. La lex mercatoria, la ley de los comerciantes, es un conjunto de normas y principios no codificados que ha surgido en la práctica comercial internacional. Estas normas son aceptadas y utilizadas por los comerciantes de todo el mundo para regular sus transacciones comerciales. La lex mercatoria incluye principios como la buena fe, la libertad de contrato y la equidad, que se caracterizan por su flexibilidad y adaptabilidad. A menudo se recurre a esta lex mercatoria para la resolución de disputas comerciales internacionales, ya que proporciona un marco comúnmente aceptado por las partes involucradas, independientemente de las diferencias entre sus sistemas legales internacionales. Las normas de competencias en un contexto internacional son reglas diseñadas para promover la competencia legal y prevenir prácticas anticompetitivas que puedan distorsionar el mercado. Estas normas buscan evitar monopolios y carteles y otras conductas que puedan perjudicar a los consumidores de las empresas. En el ámbito internacional, estas normas de competencia son cruciales para garantizar que las empresas compitan en igualdad de condiciones en los mercados y permanezcan abiertos y eficientes. Los acuerdos y tratados internacionales, como lo son los tratados de libre comercio y la normatividad que se rige en la Unión Europea, incluye disposiciones sobre la competencia de países, y los miembros lo deben seguir. En la propiedad intelectual del derecho mercantil internacional se refiere a la protección de creaciones de la mente, como sus invenciones, obras literarias y artísticas y signos distintivos en el comercio. En este campo abarca todas las patentes de los derechos de autor y secretos comerciales. En resumen, la lex mercatoria y las normas de competencias y la propiedad intelectual son conceptos fundamentales en el derecho mercantil internacional. La lex mercatoria proporciona un conjunto flexible de principios utilizados por los comerciales internacionales, mientras que la norma por competencia asegura que los mercados sean justos y abiertos. La propiedad intelectual protege a las innovaciones y marcas, incentivando la creatividad y el crecimiento económico en el ámbito global. Los sujetos del derecho mercantil internacional son aquellos actores que participan y son regulados por normas del comercio internacional. Entre estos sujetos se encuentran las empresas, las personas y las organizaciones. Las empresas son quizá los sujetos más visibles en el derecho mercantil internacional, ya que estas pueden ser multinacionales, empresas locales que realizan operaciones internacionales y los consorcios internacionales. Las empresas que participan en la variedad de actividades comerciales que incluyen la importación y la exportación de bienes y servicios, también las empresas de inversión extranjera directa y la negociación de contratos internacionales. Estas deben cumplir una serie de normativas internacionales locales y a menudo se benefician de los tratados y acuerdos que facilitan el comercio y protegen sus inversiones. Por parte de las personas, estas, aunque su participación suele ser más indirecta, estos individuos pueden ser emprendedores que inician negocios a nivel internacional, ejecutivos y trabajadores que se trasladan en diferentes países, y también los consumidores que compran bienes y servicios a empresas extranjeras.
En algunos casos, las personas pueden ser directamente responsables en las actividades comerciales transfronterizas y especialmente en los casos de pequeños empresarios y freelancers que operan a nivel internacional. Las personas también están protegidas por normas internacionales que garantizan sus derechos en el contexto del comercio global. Por parte de las organizaciones internacionales y las regiones son otro grupo de sujetos del derecho mercantil internacional. Estas organizaciones incluyen instituciones como lo son la Organización Mundial de Comercio, que es la OMC, o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es la OPI. Otro ejemplo es la Unión Europea y la Asociación Latinoamericana de Integración, que es ALADE, entre otras. Estas entidades juegan un papel crucial en la creación de supervisión de aplicación de normas comerciales internacionales. Estas facilitan las negociaciones de los tratados y proporcionan foros para la resolución de disputas. Además, promueve la cooperación y el desarrollo económico entre sus miembros. En resumen, los sujetos del derecho mercantil internacional, que incluyen empresas, personas y organizaciones, están principalmente regulados por organizaciones y promueven a cada uno e incentivan su participación en el comercio internacional. Como anteriormente lo hablamos en el ámbito del derecho mercantil internacional, existen varios organismos internacionales reguladores que juegan un papel crucial en la facilitación y regulación del comercio internacional. Entre estos organismos se encuentra la Organización Mundial del Comercio Exterior, la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Unión Europea y la Asociación Latinoamericana de Integración, que es las que nos vamos a enfocar. La Organización Mundial del Comercio es una institución global que supervisa las reglas del comercio internacional entre las naciones. La OMC se encarga de administrar los acuerdos comerciales como foro para las negociaciones comerciales y resolver disputas comerciales, además de supervisar políticas comerciales nacionales. Su principal objetivo es garantizar que el comercio internacional fluya de manera libre, justa y predecible. La OMC también trabaja en la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias, promoviendo así el libre comercio. Por su parte, la OMPI es una agencia especializada en las Naciones Unidas dedicada a la promoción y protección de la propiedad intelectual en todo el mundo. La OMPI proporciona el marco global para la protección de los derechos intelectuales a través de tratados internacionales y servicios administrativos. Sus principales funciones incluyen la administración de acuerdos internacionales de la propiedad intelectual, la prestación de servicios de resolución de disputas y la promoción de desarrollo y cooperación en el ámbito de propiedad intelectual. Por su lado, la Unión Europea es una organización política y económica que agrupa a 27 países europeos que desempeñan una parte fundamental en la regulación del comercio internacional y la competencia dentro de Estados miembros a través de un único mercado. Facilita que cada uno de sus miembros pueda hacer el movimiento de mercancía, capitales y personas, eliminando así barreras comerciales internas. A través de eso se establecen normas comunes de competencias para prevenir prácticas anticompetitivas y promoviendo así un mercado justo y eficiente. La Unión Europea también negocia acuerdos comerciales con países terceros, bloques regionales y ampliando así sus relaciones comerciales internacionales. Y por otro lado, la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, es una organización regional que promueve la integración económica y comercial entre sus países miembros en América Latina. La ALADI trabaja para crear un espacio económico común que permita el desarrollo armónico y equilibrado en su región. Sus principales funciones incluyen la negociación de acuerdos comerciales preferenciales, la promoción interregional, la cooperación económica entre sus países miembros. Busca reducir barreras comerciales y fomentar el comercio exterior.
En resumen, la OMC, la OMPI, la Unión Europea y la LADI son organismos internacionales que regulan y desempeñan roles esenciales para la regulación y promoción del comercio internacional. Mientras la OMC supervisa y regula el comercio internacional, la OMPI protege la propiedad intelectual, la Unión Europea facilita el comercio y la competencia en Europa y la LADI promueve la integración económica en América Latina. En el, en el marco jurídico de las normas por competencia y la propiedad intelectual en el derecho mercantil internacional se componen de acuerdos de la Organización Mundial del Comercio Exterior, tratados internacionales y la legislación nacional. Vamos a explorar aspectos componentes claves. En el ámbito de la OMC, dos acuerdos son fundamentales. El primero es el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, conocido como ADPIC, y el acuerdo sobre las normas y procedimientos para la solución de diferencias, conocido como DSU. En el acuerdo de ADPIC se establecen normas mínimas para la protección de los derechos de propiedad intelectual entre los países miembros de la OMC, que deben implementar sus legislaciones internacionales. Este acuerdo cubre una amplia gama de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo patentes, marcas comerciales, derechos de autor, diseños industriales e indicaciones geográficas y secretos comerciales. El objetivo de este es armonizar la protección de la propiedad intelectual mundial, promoviendo así la innovación y la transferencia de la tecnología. Asimismo, asegura que estas protecciones no se conviertan en barreras del comercio. Por su parte, el acuerdo DSU establece un sistema de resolución de disputas a diferentes organizaciones en las que pueda surgir y sean miembros de la OMC con respecto a la aplicación y el cumplimiento de los acuerdos comerciales, incluyendo el anteriormente mencionado. Este mecanismo proporciona un proceso estructurado para resolver conflictos comerciales de manera justa y eficiente, asegurando así que las reglas del comercio internacional se apliquen de manera coherente y predecible. Además de los acuerdos de la OMC, existen numerosos tratados internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, que regulan las competencias de la propiedad intelectual. Los tratados bilaterales son acuerdos entre países que establecen normas específicas sobre temas, mientras los tratados multilaterales involucran varios países que buscan crear un marco común y más amplio. Ejemplo de los tratados multilaterales incluye el Convenio de París, que es para la protección de propiedad industrial, y el Convenio de Berna, que es para la protección de obras literarias y artísticas. Estos tratados buscan armonizar las normas y competencias de la propiedad intelectual a nivel internacional, facilitando el comercio y la cooperación entre países signatarios. Finalmente, la legislación internacional juega un papel crucial en la regulación de competencias y la propiedad intelectual. Cada país se desarrolla sus propias normas internas y estas deben estar en línea con sus compromisos internacionales. Estas normas que regulan los aspectos como la protección de patentes, marcas comerciales, derechos de autor y prácticas de competencias varía entre países, reflejando sus propias políticas y prioridades, pero estas se deben cumplir los estándares mínimos para los acuerdos que rigen bajo la OMC y los tratados multilaterales. En resumen, en el marco jurídico de las normas de competencia y la propiedad intelectual del derecho mercantil internacional, se basa en una combinación de acuerdos de la OMC, tratados internacionales y legislación nacional. Estos componentes trabajan juntos para crear un entorno coherente y eficaz que promueve la innovación y protege los derechos de la propiedad intelectual y asegura una competencia justa en el comercio global.
En conclusión, el derecho mercantil internacional es una disciplina compleja y dinámica que regula las relaciones comerciales entre entidades de diferentes países a través de los conceptos fundamentales como la ley mercatoria y las normas de competencia y la propiedad intelectual. Se establece un marco legal que facilita el comercio internacional y asegura que la competencia sea justa y protege las innovaciones y creaciones de las empresas. En resumen, el derecho mercantil internacional y sus diversas ramas de regulaciones es esencial para el funcionamiento del comercio global. Proporciona las bases legales necesarias para las transacciones comerciales internacionales que se realicen de manera justa y eficiente, promoviendo así el desarrollo económico y la cooperación entre las naciones. Y entender y aplicar correctamente estos principios es muy fundamental para cualquier entidad que participe en el comercio internacional, asegurando así su éxito y cumplimiento en el mercado una vez más interconectado.